Bueno, Alejo, entonces este masterclass lo vamos a enfocar en, digamos, un proceso de edición donde te voy a mostrar cómo organizo yo las carpetas y las estructuro, más con el fin de tener un orden y así pues a futuro, si necesito hacer cambios, no estar desubicado, porque hay veces uno tiene todos los archivos en carpetas distintas y pues si manda el proyecto lo debe mandar con esos archivos para que se pueda abrir en otro computador, ¿cierto? Y si nada más utilizamos... o sea, si mandamos ese proyecto con una sola carpeta y tenemos los archivos regados en otras carpetas, pues no se va a poder abrir. Voy a compartir pantalla, dame un segundo. Lo que vamos a hacer primero antes de empezar un proyecto es crear la carpeta donde va a estar almacenado todo el contenido. En este caso se llama material para practicar. Es el mismo que encuentras en mi curso. Entonces lo voy a crear ahí, esa carpeta en el escritorio y adentro voy a darle un orden a lo que voy a utilizar. En este caso estoy colocando una carpeta para todo lo que sea tema de videos. Aquí van a estar todos los videos que voy a utilizar para mi edición. Si van llegando más durante el proceso de edición, sea porque los descargue o sea porque, no sé, me los compartieron, los coloco todos en esta carpeta y así saber dónde se encuentran ubicados. Y lo mismo con otros archivos, por ejemplo, audios, o si en algún momento pues voy a meter imágenes, puedo crear una carpeta que se llame imágenes y ahí ir colocando las imágenes. Aquí afuera voy a crear otra carpeta además de estas, una que se llame, o al menos así es como yo lo hago, Premiere. Esta carpeta es la que va a contener el proyecto que voy a crear. Y ahí, pues, si voy a hacer otros proyectos a partir del que estoy editando, por ejemplo, una segunda versión de ese proyecto, también la guardo acá. Procuro que todo lo que sea proyectos editables de Premiere esté en una carpeta independiente a lo que es la carpeta de los videos, de los audios, de las imágenes, etcétera. Entonces, habiendo creado esta carpeta de Premiere, aquí voy a proceder a crear mi proyecto. Entonces voy a abrir Premiere. Y yo ya estoy trabajando en la versión 2023. De pronto, si estás trabajando en una versión anterior, el proceso es Videos. prácticamente el mismo, pero pueden haber cosas que varíen y no, te aseguro que no va a ser mucho. O sea, la diferencia es poca. Entonces, la manera como creamos un proyecto es dando en nuevo proyecto. Esta ya es la nueva interfaz que se nos abre en el 2023. En el 2022 era un poco diferente, pero no tiene ninguna ciencia o pierde. Aquí simplemente le agregamos un nombre al proyecto. Entonces, lo primero que haré será ponerle práctica. Y aquí vamos a buscar una ubicación. La ubicación será pues la que vimos en el escritorio, material para práctica, y va a ser dentro de esta carpeta Premiere. Como te dije, la idea es meter todos los proyectos ahí. Selecciono esa carpeta y ya, no me distraigo con nada más y le doy crear. Ya se me abre el programa y a mí me gusta trabajar con este espacio de trabajo. Este espacio de trabajo es el de color, que es de los que me aparecen acá, es este. Si en algún momento vamos a retocar, por ejemplo, el audio, entonces nos vamos al espacio de trabajo de audio, ¿cierto? Que digamos, es lo mismo que el de color, solo que las cosas se distribuyen de otra manera y me muestra funciones que en el otro espacio de trabajo no, pero es porque están ocultas para así hacerlo más óptimo para editar audio. De momento, pues trabajemos con el que estoy más familiarizado, que es este. Aquí vamos a crear primero que todo la secuencia, que la secuencia es el lienzo en el cual vamos a crear nuestra obra maestra, por así decirlo. Para crear esta secuencia, vamos a dar clic aquí, secuencia. A mí personalmente me gusta trabajar en secuencias Full HD. Si tu material es 4K, pues no importa que sea más grande o más pequeño el video que la secuencia, lo importante es que cuando lo arrojes a la secuencia, lo ajustes a la medida de la secuencia si es que lo necesitas de ese tamaño. Entonces, aquí ya hay unos ajustes preestablecidos. Digamos que normalmente para yo no confundirme con tantos ajustes preestablecidos, lo que hago es utilizar el DSLR. Dame un segundo.
que no lo encuentro, este de acá, o sea, el Digital SLR, y selecciono el de 1080, que es Full HD. Y yo puedo crear, después de que lo seleccione, pues lo puedo modificar y crear presets que se van guardando acá. Eso fue lo que hice. Yo ya lo tengo aquí como video Full HD, pero igual te muestro cómo se hace en caso de que lo necesites. Entonces selecciono uno de los que ya vienen por defecto. Normalmente trabajo a 24 fotogramas por segundo. Creo que eso ya es un concepto que puedes tener claro. Lo selecciono. Si quiero lo abro de una vez, le doy a aceptar, o si quiero modificar algo, teniéndolo seleccionado, me voy a ajustes y ya desde aquí modifico los parámetros de esa secuencia. Lo primero que yo hago es asegurarme de que sea 24 fotogramas por segundo de manera exacta, porque algunas veces cuando no es 24 redondo, sino 23.9, a la hora de exportar pueden aparecer errores de exportación como el error al compilar la película. Es un error muy común que puede suceder, entonces trato como de evitar que cosas así sucedan desde el principio. Le doy 24 fotogramas por segundo. El Full HD siempre será 1920 1080. Ya si lo quiero, por ejemplo, desde acá modificar para que sea 4K, le ingreso el 4K que es 3800 algo, no recuerdo exactamente, por 2160 si mal no recuerdo. En todo caso, la secuencia será Full HD, lo dejo así. Me aseguro de que acá siempre sea píxeles cuadrados, porque algunas veces viene por defecto en anamórfico. ¿Qué significa esto? Que cuando tú exportes tu video, si trabajaste en una secuencia que diga anamórfico, ese video cuando tú lo veas en distintos display o pantallas, por ejemplo un celular o un computador o una tablet, normalmente traen estos dispositivos resoluciones diferentes, entonces el video se ajusta un poquito a esas resoluciones, pero eso es un problema porque hay veces se ajusta mal. Entonces lo que hace es borrar información visual de lo que se ve en el video. Y algunas otras veces también da problemas si uno, por ejemplo, importa un video con esas características a su proyecto de Premiere, también lo puede visualizar raro. Entonces mi recomendación es póngalo en píxeles cuadrados para que el video, si se tiene que ajustar a un display o pantalla, lo haga proporcional, ¿cierto? No se amplíe ni se ensanche nada. Dejarlo de una vez en píxeles cuadrados. Esto no hay necesidad de tocarlo. Esto sí, asegurarse de que sea pues 24 fotogramas por segundo para que coincida. Rec. 709, esto es, digamos que la manera como se visualizan los colores de forma más natural, ¿cierto? O el ojo humano los percibe en este formato de color. Eso es como para que lo entiendas. Hay una explicación más técnica, pero simplemente asegúrate de que lo que vas a exportar sea en una secuencia con espacio de color Rec. 709 para que tenga colores fieles a los que normalmente ve el ojo humano. Hay otros formatos, pero digamos que lo comercial, lo que siempre se utiliza en el mercado es esto. Inclusive iPhone, muchos de sus videos vienen en este formato y a la hora de editar en Premiere puede tornarse un poco complicado y ahorita te puedo inclusive mostrar un ejemplo. Me aseguro de que sea Rec. 709. Todo lo demás lo dejo como está. Esto aquí no hay problema. QuickTime simplemente es el formato de video a través del cual previsualizaremos en la línea de tiempo, más no a través del cual vamos a exportar. Entonces esto aquí puede ser o así o así. No hay problema. Dejémoslo en QuickTime. Voy a dar simplemente aceptar, pero pues como estoy creando una secuencia, démosle de una vez un nombre. Pongámosle secuencia de práctica. Le doy a aceptar y se crea. Y si yo pues voy a seguir utilizando una secuencia con esas mismas características en un futuro, pues le doy guardar ajustes preestablecidos y se me va a guardar aquí automáticamente junto con estas otras. Y ya la puedo seleccionar de aquí la próxima vez. Entonces, eso para que lo tengas presente. Si quiero puedo darle toda la calidad de esa secuencia, pues digamos que no se va a notar mucho. Yo por experiencia he trabajado seleccionando esto y para lo que uno normalmente utiliza, pues no ve mucha diferencia. Si quieres lo puedes seleccionar o lo dejas desmarcado, pero no hace gran diferencia. A aceptar. Ahí ya se me creó la secuencia, vemos que ya tenemos la línea del tiempo y es esta de acá. Si por alguna razón a mí se me cierra la línea del tiempo, quiere decir que cerré la secuencia y ya no aparece, pero entonces yo la puedo recuperar dando doble clic en la secuencia. Bien, empecemos con el tema de la estructura dentro de Premiere, dentro del proyecto. Aquí vamos a darle la
misma estructura que tenemos por fuera, o es lo que yo procuro hacer para mejor entendimiento de lo que estoy arrastrando de aquí hasta acá. Finalmente uno aquí puede dar doble clic y va a importar lo que uno quiera, ¿cierto? Yo puedo importar aquí los videos, entonces los selecciono, le voy a abrir y todo se me pone aquí de manera muy desordenada. Voy a dar control Z para devolverme. Lo que yo normalmente hago es me voy a la raíz, o sea, a proyecto práctica, o sea, aquí donde estoy, doy doble clic y lo que hago es importar la carpeta de cada una de las cosas para tenerla aquí. Pero para un mejor, digamos, orden, primero creo una carpeta aquí con este icono y le pongo de nombre material. Dentro de esa carpeta voy a empezar a arrojar todas esas carpetas. Entonces doy doble clic y empiezo, por ejemplo, importando esta carpeta que se llama video, le doy importar carpeta. En lugar de abrir, importar carpeta. Y ahí se me vino, la abro y ahí están los videos. Si me quiero devolver, doy clic en esta carpetica con esta flecha. Ahora aquí voy a importar la carpeta imágenes. Pues muy posiblemente si yo le doy importar carpeta no va a pasar nada. ¿Por qué no importó? Porque en realidad no hay nada dentro de esa carpeta. Premiere únicamente importa carpetas cuando tienen algo adentro. Si no, no importa nada. Entonces, eso para que lo tengas presente, si en algún momento importas una carpeta que tenga subcarpetas y si alguna no la importa, es porque a lo mejor dentro de esa carpeta no hay ningún archivo. Doy doble clic y voy a importar la carpeta audio. Y eso ya sería, digamos que una estructura organizada de cómo yo trabajo en Premiere. Si yo me voy al proyecto, visualizo todo desde afuera y ya si quiero entrar a la carpeta material, le doy doble clic acá o como ya la abrí una vez, se me aparece aquí en estas opciones. Mira que si yo me meto aquí, me lleva a la carpeta material y como yo ya abrí, creo que la de video también aparece acá. Entonces me la muestra. Mira que la de audio, como no la abrí, no aparece. Pero si yo la llego a abrir, ya la puedo encontrar acá. Bien. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a... Yo ya conozco los videos que tengo y por lo general uno trabaja con videos que ya conoce. Lo que voy a hacer es imaginar cómo quiero contar la historia a través de esos videos y colocarla en la línea de tiempo. Entonces, para visualizar estos videos aquí donde están, lo puedo cambiar así, a este modo de visualización y puedo simplemente desplazando el mouse reproducirlo y ver cuál es el momento que quiero utilizar o qué es lo que estoy visualizando. Este video fue algo que grabé hace mucho, la verdad no recuerdo muy bien la historia que estaba contando, pero tenía algo que ver como con la pandemia. Y voy a tratar de contar nuevamente esa historia. Es básicamente decir, estamos en una época de crisis por la pandemia y la idea es pues como superarlo. Entonces, para estar más seguro de lo que te estoy diciendo, lo que podemos hacer es antes de importar los videos, es importar el audio y de hecho muchas veces los editores editamos así. Primero utilizamos la pista de audio, vamos escuchando y conforme a lo que vamos oyendo vamos arrojando los clips. Hagamos eso entonces. Entonces voy a darle atrás, me voy a ir a audios y aquí tengo dos audios. Uno, esto aquí no tiene pues como ningún sentido ponerlo así, pero es más o menos para que me entiendas. Uno es la música de fondo y dos es la voz en off. En este caso voy a arrojar primero la voz en off y los audios van aquí abajo. Está chiquito el audio, pero es porque esto está muy ampliado. Lo voy a reducir y vemos que si yo doy doble clic aquí en el canal, se me amplía un poco más para poderlo ver. Si vuelvo a dar doble clic, se pone como estaba. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Bueno, el audio está muy bajito, inclusive si tú ves aquí los niveles cada vez que yo hablo, llega a menos 12 decibelios. Eso está bien, ¿cierto? Digamos que eso es lo mínimo que se esperaría de un nivel de audio, pero pues uno lo puede mejorar un poco más. La idea es que los audios lleguen al menos a unos menos 6 decibelios. Hay dos maneras de hacerlo. La forma brusca es simplemente acercándonos a esta línea y subiendo los audios. Poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Vemos que ahí lo subí como hasta un nivel adecuado. Poco a poco.
pero hay dos maneras adecuadas de hacerlo, la forma bien y la forma pro, digámoslo así. Entonces voy a dar control Z para devolverme, poner esto como estaba y te voy a enseñar la forma bien, que es como una buena forma o adecuada. Es seleccionar, clic derecho, ganancia de audio. Aquí se nos desplegan estas tres opciones. En estos momentos, este cuadro me está mostrando que la amplitud del pico más alto de este audio que estoy seleccionando llega a menos 12.8 decibelios. Es decir, lo más duro que vamos a escuchar de este audio va a llegar a menos 12.8 decibelios, que muy posiblemente es este pico de acá, que es como el más altico. Llega hasta esta cantidad de decibelios. Entonces, si yo quiero, que es lo que yo normalmente hago, normalizar el pico máximo, o sea, en este caso, este es el pico máximo, a una cierta cantidad de decibelios, yo le puedo decir en estos momentos está en 0. ¿Qué significa? Que si yo voy a aceptar este pico máximo que está llegando a menos 12 decibelios, el programa me lo va a subir todo proporcional, ¿cierto? Pero tomando como referencia el pico más alto, hasta que este pico más alto llegue a 0 decibelios y va a subirle el volumen a todo. Pero 0 decibelios es demasiado fuerte. Voy a darle a aceptar. Entonces mira que todo se subió y este pico más alto va a llegar a 0 decibelios. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Se oye bien, pero créeme que en un formato de pronto, no sé, de visualización en YouTube o en algún canal de televisión, por poner ejemplos, va a sonar como si estuviera quemado el audio, se va a escuchar muy duro porque ya hay un estándar de volumen que nos dice menos 6 decibelios debería ser lo máximo para el tema de la voz, para que se oiga más claramente. Voy a hundir control Z y me voy a volver a meter clic derecho, ganancia de audio, y en normalizar pico máximo A le voy a dar menos 6 decibelios. O sea, quiero que el pico más alto llegue a menos 6 decibelios y le doy a aceptar. Entonces vemos que ahí simplemente Poco a poco. cuando llega a esa parte da menos 6 decibelios. Eso para el tema de audio de manera bien, ¿cierto? Cómo nivelar correctamente de una forma un poco manual. Ahora vámonos a la parte pro. Voy a hundir control Z. La parte pro es con este espacio de trabajo que te había dicho en un principio, audio. Si yo lo selecciono, vemos unas herramientas en este lado que me van a permitir hacer todo de forma casi que automática. Lo primero que yo tengo que identificar es este audio que hay aquí, ¿qué es? ¿Es diálogo? ¿Es música? ¿Es efecto especial? ¿Es ambiente? ¿Qué es esto? Esto es un diálogo, es una voz en off. Entonces lo primero que debo hacer es marcarlo y etiquetarlo, que simplemente es dando clic en alguna de estas opciones. Le voy a dar en diálogo. ¿Por qué es importante etiquetarlo? Porque si tengo otro audio, que ahorita lo vamos a hacer, que es en este caso el de la música, yo tengo que etiquetarlo como música para que cuando yo le ingrese efectos desde acá, todo lo haga con base a que Premiere sepa si es diálogo o es música y pueda aplicar efectos que se oigan bien, porque no es lo mismo aplicar un efecto predeterminado de música sobre algo que esté etiquetado como diálogo, va a sonar rarísimo, y viceversa, algo que esté etiquetado como voz o como diálogo y que yo le ponga un efecto de música. Entonces, eso pues es importante tenerlo claro. Esa etiqueta no va a hacer nada más en estos momentos, simplemente lo etiqueté, pero me despliega unas funciones o efectos que son propias de la etiqueta diálogo. Y aquí es donde yo ya puedo empezar a hacer ajustes más profesionales. Lo primero, eso que acabamos de hacer ahorita de la ganancia de audio, la forma más fácil de hacerla es simplemente dar clic aquí en intensidad y decir coincidencia automática. Obviamente debo tener seleccionado el audio al que le voy a aplicar eso, ¿cierto? Si yo doy clic, mira que todo lo que hicimos la vez pasada ya Premiere lo hizo automáticamente. Inclusive si yo desplazo y me fijo en los niveles, Poco a poco. mira que lo lleva casi hasta los menos 6 decibelios. Premiere ya tiene eso claro, entonces lo hizo automáticamente. Si yo quiero mejorar aún más este audio, lo que voy a hacer, dame un segundo, yo muevo esta pantallita para acá, muy bien. Lo que puedo hacer es mirar qué otras opciones me ofrece esta pestaña. Esto lo tiene también la versión 2022, para que de pronto, si estás trabajando en esa versión, sepas que esta pestaña de diálogo también la encuentras, pero los espacios de trabajo no los visualizas desde acá, sino desde
ventana, espacios de trabajo y seleccionas el que necesita. Ahí es donde lo encuentras en la versión 2022. Entonces, bueno, ya hicimos la intensidad. Ahora vamos a reparar un poco el audio. ¿Qué es lo que yo normalmente reparo en un audio? El ruido, la vibración y la reverberación. La reverberación es el rebote que tiene las ondas de sonido en un cuarto. Entonces, mientras más reverberación haya, es porque menos insonorizado está ese cuarto. Y yo recuerdo que este audio lo grabé en mi habitación, entonces debe tener un poco de reverberación. Es algo parecido al eco, pero no es el eco. Es más como un sonido de rebote que se escucha de la voz. Entonces lo que voy a hacer primero es reducir la reverberación, voy a eliminar un poco el ruido y voy a reducir la vibración. Entonces hagamos uno por uno para que vayamos escuchando los cambios. Lo que voy a hacer en estos momentos es primero voy a eliminar de este audio lo que no me interesa. Por ejemplo, todo este espacio vacío. Ese espacio vacío, ¿cómo lo elimino? Pues la forma rápida de hacerlo es cuchilla, corto, selección, selección, suprimir. O si me quiero ahorrar todo eso, bueno, y mover esto un poco hacia la izquierda. Si me quiero ahorrar todo eso, voy a dar control Z, control Z, control Z. Simplemente seleccionando esta pista y hundiendo la tecla Q, voy a hacer todo eso. Ya. Desde donde está ubicado el cabezal de reproducción, se borró hacia la izquierda. Si yo quiero hacer lo mismo hacia la derecha, ubico el cabezal de reproducción, por ejemplo, acá, selecciono la pista de audio que quiero borrar y hundo la tecla W. Y ahí se borró todo de aquí para allá. Eso es un atajo de teclado. Ahora, voy a utilizar solamente esto y voy a ir escuchando constantemente para ir haciendo mejoras en el audio. Entonces, lo primero que voy a hacer es habilitar esta opción que es reproducir en bucle. Y eso lo que hace es reproducir infinitamente. Ahora, si yo doy play, Hay esperanza. Poco a poco. empieza automáticamente. Mientras esto va sonando, yo voy a ir acomodando aquí los efectos. En este momento, el efecto que tengo aplicado, voy a darle pausa un segundito a esto, es el de reducir ruido. Y está muy exagerado. Normalmente, si yo lo exagero, este 10 significa realmente 100%, ¿cierto? Entonces voy a darle doble clic acá para que se lleve esto hasta la mitad y voy a empezar a trabajar con con esta barra, ¿cierto? Para ver dónde suena para mí de la forma correcta. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Listo, ahí creo que se oye bien. La vibración es como un efecto que le da mejor tono a la voz. Entonces, vamos a darle play y escuchar. Ahí está sin el efecto. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Ahí está el efecto. Sí hay esperanza. Creo que está muy exagerado. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Ahí quedó bien. Y ahora la reverberación. La vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Ahí. Igual este audio fue grabado, digamos que en buenas condiciones y no hay que hacerle muchas mejoras. Pero eso es más como si de pronto tienes un audio muy complicado. Ahora, lo otro que yo le hago a los audios es, pues, es algo ya personal. Me gusta que en la ecualización hay un efecto predeterminado que se llama voz de podcast. Y eso lo que hace es, a los tonos bajos los sube un poco para que se oigan mejor y a los tonos altos también, digamos que los nivela con los tonos medios para que todo se oiga de una forma un poco plana, pero muy nítida. Entonces, mira cómo se escucha sin el efecto. Sí hay esperanza. Poco a poco, Y con el la efecto. vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Poco a poco. Eso, digamos que se percibe mejor cuando uno tiene un audio con mala calidad. El audio, como te digo, tenía buena calidad, entonces pues no se va a notar mucho, pero ahí ya hicimos las mejoras básicas que yo le hago normalmente a un video en su parte del audio. Ya me voy a regresar al espacio de trabajo de edición de color para seguir editando desde acá. Otra cosa que yo hago, supongamos que yo tengo muchos audios en esta pista y todos están con distintos niveles o algunos suenan más duros que otros. Yo lo que hago es voy a esta opción que dice mezclador de pista de audio. O sea, voy a mezclar los audios que hay en una pista. En este caso, esta es la pista de audio 1.
el efecto que yo voy a aplicar va a ser sobre la pista, no sobre el clip. Entonces todos los clips que se encuentren dentro de esa pista se van a ver afectados por ese efecto. Y así no se lo tengo que aplicar uno a uno, sino que se le aplica a la pista y la pista de una vez se lo pone a todo. Aquí yo tengo que desplegar esta flechita y todo lo que aplique aquí de efectos, aquí es donde se colocan los efectos, va a afectar la pista o canal 1. ¿Por qué sé que este corresponde al 1? Porque, dame un segundo, muevo esto para acá. Porque si yo bajo un poquitico más, mira que aquí dice audio 1. O sea, todo lo que esté aquí afecta al audio 1, o sea, A1, este de acá. Si yo agrego efectos aquí, es del A2, o sea, que va a afectar lo que pase por acá. Y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos es, voy a utilizar este renglón para agregar un efecto que se llama amplitud y compresión y se llama limitador forzado. ¿Qué significa esto? Que si de pronto alguno de los audios que está aquí en la pista llega a 0 decibelios, por ejemplo, quiere decir que sobrepasó los -6, que es como lo que yo quiero para los temas de voz. Entonces yo lo que voy a hacer es limitar para que cualquier audio que esté por encima de -6 decibelios no sobrepase -6 decibelios. Doy doble clic y aquí pues ya tengo en esta pestañita la opción de limitar a -6 decibelios. Y habiendo hecho eso, ya puedo cerrar acá, todo lo que tenga más de -6 decibelios automáticamente se va a cortar en los -6 decibelios para que no se queme el audio, para que no suene más allá de -6 decibelios. Así evito que el audio tenga picos muy altos en algunos momentos. Y aquí está el efecto. Si lo quiero quitar, simplemente selecciono y le doy ninguno, pero voy a dar control Z porque lo quiero dejar. Bien, ya tenemos el audio. Ahora sí, con base al audio vamos a editar el video. Voy a darle play. Voy a quitar este bucle para que no se repita. Me voy a ir al inicio. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Hagamos una edición básica y rápida, ¿cierto? Por temas de tiempo. Lo que voy a hacer es buscar aquí en mi proyecto, material, videos. Voy a utilizar puntualmente 2 videos. Bueno, 3. Hagamos con 3 videos esta edición. Este para el final. Y podríamos utilizar este cuando se está quitando la máscara y este cuando la está arrojando arriba. Y terminamos con este. Entonces, pues va a ser una edición muy bobita, pero te vas a dar cuenta de que va a quedar chévere. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para no arrojar todo este video acá y escoger la parte que necesito y cortar, etcétera, etcétera, voy a eliminar esto de acá. Es desde acá, simplemente doy doble clic. Aquí se me abre el video y voy a seleccionar, por ejemplo, esto como punto de entrada, o sea, que aquí empieza el video, entonces lo marco. Y ahí, cuando ya se está quitando la mascarilla, un poquitico más adelante, aquí, lo marco como punto de salida. Y como yo no quiero utilizar el audio que viene por defecto en este video, o sea, si yo arrastro en estos momentos, se me va a arrastrar ese fragmento que seleccioné con el audio. ¿Te das cuenta? Pero yo no voy a utilizar el audio de los videos en ningún momento. Doy control Z. Entonces, teniendo este monitor aquí que estamos viendo, que recuerda que simplemente darle doble clic acá, puedo arrastrar o solo el video o solo el audio de ese fragmento. En este caso será solo el video. Entonces lo selecciono y lo arrastro. Y lo voy a poner aquí. Ahora vemos que la voz en off pues empieza muy rápido. Entonces voy a extender esto un poco más o menos aquí. O sea, moví un poco el audio para poder como editar. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Listo. Entonces ahí cuando dije eso, voy a hacer un corte en el audio con la guillotina. Esta guillotina o cuchilla la puedo habilitar hundiendo la tecla C. Voy a hacer el corte más o menos aquí. Y voy a empatar el video con este pedacito del audio. Voy a acercarme un poco más. Me voy a ir al principio y este espaciecito negro
pues voy a mover todo un poquitico hacia la izquierda, entonces selecciono estos dos y lo muevo hacia acá. Ahí está. Le doy play. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Listo. Y antes de que diga si hay esperanza, yo quiero que ese sí hay esperanza lo diga cuando muestro esta toma con el dron. Por cierto, este es Medellín. Te lo presento. Bueno, y vamos a utilizar ahora este clip cuando ella arroja la mascarilla. Más o menos desde acá hasta acá. Arrojo eso aquí. Y si le doy play, Ya vuelve a la normalidad. listo. Voy a extenderlo un poco más. Y aquí quiero que se empate con el video con el dron. Vamos a ver más o menos. Mira, yo vivo por acá. Más para allá un poquitico. Pero bueno, sigamos más o menos desde acá. Le doy clic. Y que termine acá. Y lo voy a arrojar acá. Si yo quiero saber qué resolución tiene este video, creo que yo lo grabé en Full HD, pero no recuerdo bien. Entonces, lo que debo hacer simplemente es, pues yo sé que la secuencia, esta de acá, es Full HD. Si algo del video se ve muy ampliado o no se alcanza a ver, por ejemplo, que se pierdan partes, es porque pues, el video es más grande que la secuencia. Y lo puedo saber simplemente yendo a control de efectos, seleccionando el clip, hundiendo movimiento y como estoy viendo, pues aquí se me demarcó el video y está perfectamente enmarcado con la secuencia, o sea que sí es Full HD, pero si de pronto hubiera sido más grande, no se verían estos puntos porque estarían mucho más grandes que la secuencia. Entonces ahí yo ya sabría que es un video más grande que mi secuencia. Y lo que tengo que hacer es escalar. Chun, 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 chun. Demos control Z, control Z. Bien, vamos a ver cómo se está viendo este pequeño video que estamos haciendo. Me voy a ir al principio. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Listo. No sé si lo alcanzaste a oír, pero si alcanza a escuchar cuando dejé de grabar. Pues cuando uno hunde como espacio o el botoncito de stop para grabar. Ahí. Entonces lo que voy a hacer es eliminar ese pedacito. Hay una forma de eliminar también diferente que te lo voy a enseñar. No es simplemente cuchilla y cortar y botar ese pedazo, sino que, por ejemplo, yo quiero borrar, vamos a suponer que también quiero borrar este pedazo de aquí para allá del video. Entonces, lo que hago es selecciono lo que quiero cortar, que en este caso son estos dos clips, y el atajo Control K va a cortar todo lo que pase, todo lo que esté por encima del cabezal de reproducción, se va a hacer un corte ahí. Control K. Entonces ahí ya puedo seleccionar estos dos fragmentos y eliminarlos. Pero quiero que se extienda un poco más el video. El audio sí lo voy a eliminar ahí. Sí hay esperanza. Bien. Digamos que ahí ya tenemos una edición básica de lo que lleva el video. Ya si le queremos agregar otras cosas, que en lo personal es lo que vamos a hacer, es ponerle música, ponerle subtítulos y ponerle algunos efectos aquí en el video. Lo primero que voy a hacer es ponerle música. Voy a buscar la música que recuerda está aquí en la carpeta audio, en este caso es esta. Entonces uno cuando utiliza este tipo de música, hay dos cosas que puede hacer. Una, pues, que es la forma que yo aconsejo para que sea más exacto a como yo quiero mi video, es escoger los pedazos de la canción que van a ser match o que van a ser coherentes con mi video. En este caso, eso es lo que voy a hacer. Y hay otra forma que esa sí no viene en la versión 2022 y es ajustar la pista de audio que tengo de música a lo que va a durar el video. Te voy a enseñar la forma 2 primero para que te motives a adquirir el 2023 y es básicamente arrojar la pista de audio en un lugar donde no entorpezca las voces, o sea, aquí. Y hay una herramienta que se llama herramienta de remezcla. Simplemente la selecciono, me voy al final del video y lo pongo lo que dura el video. Y automáticamente Premiere hace unos cálculos y me hace una mezcla
que se ajuste a esa duración, que puede ser un poco mayor, como es en este caso, pero es para que se oiga bien. Vamos a ver cómo se oye, cómo se escucha ahí. Nada más voy a escuchar la pista. Para escuchar solo la pista, habilito este botón que dice pista solo. Así no escucho lo demás. Me voy al principio y le doy play. Esa es la forma, digamos, automática de hacerlo. Puede funcionar en muchas ocasiones. En este caso no, porque es un video muy corto, pero cuando es un video un poco más largo, funciona de maravilla. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar y hacerlo de forma manual. Quiero utilizar de esta canción, yo ya la he escuchado y creo que las partes que me gustan son el final para el cierre y el principio. Entonces voy a irme primero a el final. Es más o menos aquí, cuando termina. Marco acá. A ver. Más o menos ahí. Listo. Este fragmento es lo que quiero que esté como al final del video. Entonces, como ya leí su punto de entrada, voy a marcar el punto de salida. Aquí más o menos quiero que sea el punto de salida. Entonces, marco acá y arrastro ese fragmento acá. Quiero que esto suene más o menos aquí, cuando estoy diciendo si hay esperanza. Listo. Y pues ya lo que necesito es agregarle más sonido de aquí para atrás. Y pues si yo utilizo el que viene por defecto, de pronto va a sonar raro desde el principio del video. Bueno, de hecho sonó bien. No me molestaría dejarlo, pero si en algún caso no te parece que sea la parte que necesitas, lo que puedes hacer es buscarla aquí. Vamos a ver cómo suena desde ahí. Y pues, ¿por qué no? Utilicemos ese fragmento. O sea, desde acá lo selecciono hasta ahí, porque igual es un video muy corto. Entonces, este pedacito es el que voy a poner acá. Y aquí ya lo puedo extender hasta acá y aquí hago un empate para que trate de reproducir bien en este corte. Bueno, lo que voy a hacer es subir esto un poco acá, dar doble clic para ampliar esto. Me acerco un poco más, me voy aquí al principio. Obviamente ese empate suena horrible. Digamos que ya con más tiempo tendrías tú que buscar un empate de esta parte para que empate bien con esta otra. Pero un consejo que yo te doy es que entre los dos clips, estando junticos, así como se ve acá, si tú das clic derecho aquí, por ejemplo, y das a aplicar transición predeterminada, esto lo que hace es un fade. Si yo me acerco más, mira que se hace como una especie de fade entre esas dos canciones. Yo lo puedo seleccionar y extender un poco más para que ese fade sea más grande, más amplio y así, digamos, se escuche un poco mejor cuando el cabezal de reproducción pase por aquí. Vamos a escuchar ese fragmento para que escuches la diferencia. Ahí hizo como un empate. Se alcanza a percibir, pero no tanto como antes. Antes sí se veía como un corte. Incluso yo puedo pues ampliar esto un poco más. Listo. Lo voy a dejar así, ¿cierto? Por temas de tiempo. Entonces, lo otro que quiero hacer es aplicar también un fade al principio para que no empiece muy duro la canción. Aunque suena bien, pero supongamos que quiero que tenga un fade al principio, lo que hago es dar clic y le aplico el mismo efecto. Si me acerco, puedo ampliarlo un poco y vemos que ya suena diferente. Bien, ahí ya tenemos el audio. Cuando yo te decía que hay que marcar los diálogos y diferenciarlo de los audios, es porque hay un efecto que eso también lo encuentras en tu versión 2022, muy chévere, te voy a mostrar cuál es. Voy a irme a audio, voy a ampliar acá. Y esto tengo que seleccionar todo lo que yo sé que es música.
En este caso, pues todo esto es música, lo selecciono y aquí selecciono música. Los niveles de la música normalmente deben llegar a menos 18 decibelios, normalmente, cuando es música de fondo, ¿cierto? Y cuando hay voz en off. Cuando no hay voz en off y solamente es música en el video, pues uno ya lo puede subir hasta los menos 6 decibelios porque es lo que se va a escuchar todo el tiempo. En este caso, yo ya te expliqué que si le das clic derecho, ganancia de audio y colocas aquí los decibelios, vemos que inclusive el pico más alto llega a casi 0 decibelios. Está muy fuerte la música. Entonces yo aquí le ingreso menos 18. Pero lo vamos a hacer automáticamente con Premiere. Tu versión ya lo permite, entonces simplemente seleccionas los clips, los etiquetas como música, ya lo hicimos, y te vas a intensidad, coincidencia automática. Y vemos que automáticamente Premiere hace su magia. Y si escuchamos solo la pista de la música, vemos que va a llegar más o menos a unos menos 18. Incluso un poquitico más, pero ya suena muy diferente. Si yo reproduzco tanto el audio de la voz como de la música a la vez, escuchemos que ya sí se alcanza a escuchar la voz. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Pero sí hay esperanza. Bueno, si yo quiero aplicar un efecto docking, que el efecto docking es cuando la persona esté hablando, se reduzca un poco más el volumen de la música de fondo y cuando deje de hablar, se suba otra vez el volumen de la música de fondo. Eso lo puedo hacer manualmente o automáticamente. De ahí la importancia de haber marcado acá que esto era música y que esto era diálogo, porque automáticamente a través de esas etiquetas Premiere sabe dónde hacer los docking. Pero si yo no lo hice a través de estas funciones que me ofrece Premiere, me hubiera tocado hacerlo manualmente. Y la forma de hacerlo manualmente es seleccionando la pluma e ingresando puntos en la línea del audio. Voy a acercarme un poco. Vamos a hacerlo primero manualmente para que entiendas qué es el docking. Aquí voy a ampliar esto también para poderlo ver mejor. Aquí es donde yo hablo. Aquí, a ver, vamos a darle play. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Entonces aquí voy a aplicar un docking en el audio, o sea, en la música. Pongo un punto acá y pongo otro punto acá. Este segmento de acá le voy a bajar un poquitico el volumen para que cuando yo hable no se mezcle tanto con la música de fondo. Así como esta se oye perfecto, pero es más que todo para que te hagas una idea de qué es el docking. Entonces, si yo bajo esto de acá, vemos que no se baja como yo necesito, porque se está bajando muy en diagonal así. Lo que tengo que hacer es mover este puntico hacia acá y este hacia acá. Y ya bajarlo más o menos a unos menos 6 decibelios, ¿cierto? No tiene que bajarse demasiado porque ya de por sí suena muy pasito, entonces lo voy a poner más o menos aquí y este más o menos aquí. Ahí ya queda más o menos todo a nivel. Y si yo reproduzco, Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. entonces vemos que en la parte en la que yo hablo ya se escucha menos la música de fondo. Tal vez no se nota mucho, pero es porque no le bajé lo suficiente y porque pues realmente Premiere hizo un muy buen trabajo nivelando todo el audio de música. Pero te voy a enseñar cómo se hace de forma automática. Entonces voy a dar control Z, control Z, control Z. Inclusive voy a irme hasta el momento en que esto se niveló así. Voy a seleccionarlos, les voy a decir que eso es música y en lugar de darle coincidencia automática, porque yo quiero que por alguna razón se escuche duro la música de fondo y que únicamente se baje el volumen cuando se escuche la voz de la persona. Entonces selecciono los audios, ya sé que dicen música y aquí está atenuación automática. Eso es el efecto docking que te expliqué. Si yo selecciono y le digo a Premiere atenuar automáticamente cuando se reproduzca, está marcada la opción diálogo. Entonces, cuando Premiere escuche un diálogo, en esos momentos va a hacer el docking sobre lo que seleccioné. Si yo le hubiera marcado, por ejemplo, música, efecto o alguna otra opción, cuando Premiere escuche esas opciones, va a hacer el efecto docking sobre estas pistas. En este caso, como yo esto lo marqué como diálogo,
Entonces Premiere va a hacer la atenuación sobre las partes donde pase el diálogo, o sea, aquí y aquí. Vamos a ver, simplemente ya seleccioné acá, tengo que darle generar fotogramas clave. Mira lo que va a pasar acá, ¿te das cuenta? Automáticamente Premiere hizo lo suyo. Entonces, si yo reproduzco todo desde el principio, mira cómo se va a escuchar. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Digamos que se oye raro, ¿cierto? Pues, pero es porque ya uno tiene que hacer sus ajustes manuales, donde pues esto se puede, digamos que mover un poco hacia la derecha y esto un poco hacia la izquierda, lo mismo acá, un poco hacia la izquierda, esto un poco a la derecha y lo mismo aquí, esto un poco hacia la derecha y esto un poco hacia la izquierda y podría mejorar un poco ahí. Y ya lo otro que yo puedo hacer para terminar de mejorar un poco más este audio es seleccionar ambas pistas. Podríamos darle desde aquí coincidencia automática y vemos que ya se nivela todo como a un nivel donde se oiga bien la voz y la música de fondo. O simplemente voy a dar control Z, selecciono ambos, clic derecho, ganancia y pues le digo menos 18, o sea que el pico más alto llegue a los menos 18 y hace lo mismo. En este caso me quiero quedar con la opción que me ofrecen Premiere. Bien, voy a volver al espacio de trabajo de color y vamos a escuchar lo que tenemos. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Sí, ya es cuestión de pulir porque creo que sí se bajó demasiado el volumen en esos puntos. Pero bueno, eso ya es una cuestión de ir escuchando y de ir organizando. Lo que voy a hacer es como seleccionar estos puntos. Bueno, en este caso toca estos dos y habiéndolo seleccionado, lo subo un poco, más o menos hasta acá, no tiene que ser mucho. Y lo mismo hago con estos dos. Y ahí ya mejoró un poquito, pero bueno, no me voy a detener demasiado en esto. Ya es más como de que tú vayas puliendo hasta que se escuche bien. Pero esa es, digamos, que la parte manual o técnica de las partecitas que aunque las hace automáticamente Premiere, pues igual hay que pulir cosas. Bueno, hasta ahí el tema de edición de audios y ahora vamos a ver un poquitico el tema de edición de videos. Entonces, en edición de videos, ¿qué efectos te puedo explicar? Así como hay un fade para el tema del audio, también lo hay para el tema de video. Entonces, si yo me acerco acá y doy clic derecho, aplicar transición, va a hacer un fade ahí. Lo voy a dejar así. Por defecto viene con, creo que son 10 fotogramas. Si yo me acerco, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo quiero que por defecto sea de más fotogramas, si mal no recuerdo, es ir a edición, preferencias, voy a darle en generales, y por aquí hay una opción, línea de tiempo, está aquí. Duración predeterminada de transición de video, 10 fotogramas, lo que te había dicho. Si yo quiero que dure más, pues aquí simplemente le pongo, por ejemplo, 15 fotogramas y le voy a aceptar. Duración predeterminada de imagen fija, duración predeterminada de transición de audio. En este caso está 2 fotogramas, por eso es que cuando yo apliqué por allá para hacer ese empate de la canción, del pedazo de la canción con la otra, pues era algo chiquito, pero sí, inclusive mira que si yo elimino esto seleccionándolo, borrar, y le aplico otra vez el efecto, son solo 2 fotogramas. Aquí solo hay 2 fotogramas. Pero bueno, ya sabes que es porque por defecto yo lo tengo con 2 fotogramas. Desde esa opción lo puedes cambiar. Voy a dejarlo como estaba, control Z, control Z. Voy a hacer una transición aquí. Aquí quiero hacer una transición diferente. Que no sea un fade, ¿cierto? Que clic derecho y aplicar transición y que se vea así. Si bien se ve bien, quiero hacer algo diferente. Voy a dar control Z. Y aquí viene un consejo que te doy y es que descargues plugins. Los plugins son demasiado útiles para editar. Primer plugin que yo recomiendo, Premiere Composer. Y la instalación es muy sencilla. Simplemente buscas Premiere Composer en Google y te lleva directamente a la página
de Premiere Composer y ahí tú lo descargas. Ofrecen la versión gratuita y la versión paga. Solo con la versión gratuita ya tienes muchas funciones muy chéveres que te van a ayudar a editar y vamos a utilizar la versión gratuita porque esa es la que yo utilizo. Entonces, ese plugin se instala simplemente dando doble clic como cualquier programa. O sea, digamos que se instala en Premiere, pero no desde Premiere, sino por fuera. Entonces, es como si descargaras un archivo, le dieras doble clic, se instala, se instala, se instala y todo lo hace él solito directamente en Premiere. No tiene ningún pierde. Y para aplicar ese efecto, lo que debo hacer es ir aquí a donde dice ventana, extensiones. Y aquí estas son las extensiones que yo tengo instaladas en mi computador que automáticamente, como te dije, se instalan en Premiere. Y Premiere Composer. Este es el que vamos a utilizar. Lo selecciono y aquí se me abrió esta ventanita, sino que la tengo ya oculta, pero se me abre esta ventana. Y esta ventana me permite agregar textos en caja y textos con presets, ¿cierto? O sea, sin cajita, solamente así. Me da algunas transiciones, por ejemplo, esta, me da algunos, por ejemplo, botoncitos como de like, de Facebook, ¿cierto? Esos son lower thirds. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, sígueme en YouTube, bla, bla, bla. Me da algunas formas que yo puedo utilizar en el video para señalar cosas. Por ejemplo, este efectico de lluvia. Esto es muy chévere porque te da como ciertas funciones y algunos sonidos. Por ejemplo, si quiero aplicar un efecto dramático. Y así. Por ejemplo, este audio me gusta. Hagamos cualquier locura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la parte donde lo queremos arrojar. Yo quiero arrojarlo al final del video. Yo sé que va a sonar raro porque el video tiene un mood o sí, como que un estilo diferente, pero es más como por propósitos educativos. Entonces démosle add. Y mira que automáticamente Premiere busca un lugar donde se pueda agregar. En este caso me lo agregó aquí porque había espacio, pero recuerda que ahí tengo en el canal 1 un efecto que afecta todo lo que pase por acá. Entonces yo esto lo voy a arrojar aquí abajito más bien. Y quiero que esté más o menos, o sea, que ese efecto de sonido termine con el video, como hasta ahí. Pues simplemente como para hacer algo raro. Voy a darle clic derecho, ganancia de audio, y lo voy a nivelar a -6. Porque ahí está en 0. Llega hasta 0 decibelios y no quiero que suene tan duro. Quiero que llegue más o menos hasta donde llega la voz. Le voy a aceptar. Bien, ahorita escuchamos cómo queda. Y lo que te decía, aquí hagamos una transición. Esa transición es simplemente buscarla aquí en esta carpetica. Y me gustaría que, pues como la chica arroja este tapabocas hacia arriba, entonces quiero que sea una transición hacia arriba. Entonces aquí, si yo despliego, puedo escoger hacia arriba o hacia abajo. Que creo que la mejor opción es hacia abajo porque pues el pañuelito o el tapabocas va hacia arriba. Entonces ya simplemente si quiero agregarlo con el sonido, habilito acá, o si lo quiero sin el sonido, lo deshabilito. En este caso, pues pongámoslo con el sonido, pero cambie un poco el mood del video. Agreguémosle, le damos add y Premiere automáticamente arroja en los espacios que lo permita las capas de ajustes que tienen ya ese efecto de barrido hacia arriba. Y esta ganancia de audio, perdón, y este efecto de audio lo voy a cambiar la ganancia. Aquí está a -1. Voy a ponerlo también a -6 para que no suene muy duro. Y vemos que ya la transición es esta. Sí hay esperanza. Y voy a cortar esto hasta acá. Ok. Listo, ahí ya hicimos esas ediciones. Ahora agreguemos texto. Hay dos maneras, la manual y la automática, que la automática son subtítulos. Primero vamos a agregar texto. Yo quiero que aquí aparezca un texto que diga fin de pandemia. No sé, algo así. Entonces simplemente le doy aquí en la opción texto y aquí voy a dar clic y poner fin de pandemia. Recuerda que también puedes utilizar los presets que vienen con Premiere Composer. Entonces, por ejemplo, también puede ser una cajita. Esta, sin sonido, le voy a add
y él me la agrega aquí automáticamente. Y yo la puedo extender, todo lo que sea, o la puedo poner más o menos acá. Y bueno, y uno ya simplemente la selecciona, se va a gráficos esenciales que está aquí, o desde el mismo Premiere Composer puedes hacerle cambios desde aquí, pero pues yo normalmente trabajo desde aquí, entonces voy a volver a poner esto aquí. Y aquí le pongo fin de pandemia. Fin de pandemia. Y escojo una letra, pues no sé, Montserrat. Es una fuente un poco gruesa. A ver, este de acá. Fin de pandemia. Le puedo cambiar el color al contenedor. Pongámoslo rojo. Y el texto pongámoslo blanco. Bueno, ya uno juega como con este tipo de cosas. O lo otro es hacerlo muy minimalista, que es lo que yo recomiendo. Yo soy minimalista para todo. Voy a trabajar no con este efecto de Premiere Composer, que vemos que se ve así. Lo voy a borrar, sino que voy a trabajar con el que yo ingresé. Este. Y voy a seleccionarlo en gráficos esenciales. Voy a cambiarle algunas cositas. Montserrat, que sea black. Lo voy a centrar. Si lo quiero centrar con el frame, entonces le doy aquí, centrado acá y centrado acá. Ahí se centró perfectamente en la pantalla. Voy a agregarle, si quiero, un trazo. En este caso le voy a poner un trazo amarillo. FFC 600 es el código de color que me gusta. Lo voy a aceptar. Y le voy a poner una sombra negra. Perdón, ahí le agregué fue un fondo. Que yo lo puedo poner al 100% y ampliarlo, etcétera, etcétera, pero no, lo que quiero es agregarle una sombra, entonces selecciono sombra y la pongo totalmente negra y ahí ya se ve así. Sí, de hecho le voy a quitar el trazo, ya, se ve más bonito así. Fin de pandemia. Y pues quiero agregarle un fade, ¿cierto? Entonces es darle clic derecho, aplicar fade y fin de pandemia. Listo, hasta ahí ya tenemos el tema del título que se agrega sobre el video. Ahora hablemos de los subtítulos. De nuevo, te recomiendo que te pases, voy a grabar Control S. Ahí guardé los cambios que acabamos de hacer. Te recomiendo que te pases a la versión 2023 para que los subtítulos se agreguen de forma automática. Hay dos maneras de agregar, bueno, de hecho hay tres maneras de agregar subtítulos. Manualmente, automáticamente opción 1 y automáticamente opción 2. Rápidamente, manualmente es ir a la opción de Captions. Tú también la tienes en tu versión 2022. Y desde aquí, pues le puedes decir crear nueva pista de subtítulos. Si lo doy en transcribir es para que Premiere transcriba automáticamente las palabras y así no las tenga que digitar uno y me las coloca en el lugar que son y todo lo hace muy automáticamente. O lo puedo hacer de manera manual. O si yo ya tengo los subtítulos en un archivo STR, que es el archivo de subtítulos, lo puedo importar y arrojarlo a la pista. En este caso, voy a hacerlo rápidamente manual. Le doy crear nueva pista, le digo que van a ser subtítulos. Si tuviera algún estilo, en este caso todavía no tenemos ninguno, pues aquí lo selecciono. Ahorita te digo, el estilo es básicamente lo que hice con este texto de cambiarle la fuente, el tamaño, etcétera. Entonces ya él, digamos que aplica ese estilo automáticamente si yo lo selecciono, pero como no lo he creado, sino que simplemente lo apliqué sin crearlo realmente, no me aparece acá. Ahorita vamos a crear uno. Y le doy a aceptar. Bien, entonces aquí empiezo a crear los títulos. Entonces si yo le doy en más, se me creó este subtítulo, entonces lo voy a poner más o menos donde yo empiezo a hablar, aquí. Y mira que aquí se va a mostrar cuando pase por ahí. Poco a poco. Entonces ahí tengo que cambiar eso. Simplemente lo selecciono. Si lo hago desde acá está bien o si lo hago desde aquí de gráficos esenciales también. Es básicamente dar doble clic acá y colocar poco a poco. De una vez voy a seleccionarlo y le voy a poner un estilo. Aquí no hay ninguno creado, lo tengo que crear, pero para ello primero lo voy a crear aquí. Pongámosle Montserrat, que es la fuente que normalmente utilizo. Ah, bueno, aquí no se está visualizando, pero es porque
voy a deseleccionar y ahora sí voy a seleccionar. Y ahí se me seleccionó todo lo que está ahí en texto. De nuevo, Montserrat, Black, sí, lo voy a centrar acá. Ya tiene sombra, digamos que ya está bien. A mí me gusta cómo se ve. Voy a ponerle, porque quiero simplemente por capricho, esto en amarillo. Ya, subtítulos amarillos. Y pongamos esto de pronto centrado y pongamos, no sé, esto por ahí a 70. Así. Entonces, va de nuevo, reproduzco. Poco a poco. Aquí voy a hacer un corte. Hundo la C, aplico el corte, hundo la V o la V pequeña, ¿cierto? Para cambiar a la herramienta selección. Y aquí ya tengo otro archivo de subtítulo. Entonces voy a cambiar lo que dice acá. La vida vuelve a la normalidad. Vamos a ver. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Esto lo puedo reducir aquí. Y así, hago lo mismo. Ya simplemente selecciono, arrastro con Alt sostenido para que se duplique y suelto aquí. Y ya esta opción, aquí le pongo Sí hay esperanza. si hay esperanza. Si hay esperanza. Bien. Sí hay esperanza. Ya. Ahí lo hicimos manualmente. Esa es una manera de hacerlo. Voy a seleccionar este canal y voy a eliminar esa pista. Bueno, algo que no hicimos fue crear, si yo selecciono este pedacito y me voy acá a estilo de pista, como ya tiene los efectos de fuente, tipografía, sombra, color, etcétera, entonces ya voy a crear ese estilo. Este es el estilo que voy a aplicar cada vez que quiera crear subtítulos. Entonces aquí donde dice estilo de pista, crear estilo, y le voy a poner estilo sub de subtítulos, aceptar. Y vemos que se me creó aquí, estilo sub, así se llama, que si yo lo visualizo así, se ve así. Y eso se arroja automáticamente en la carpeta que tenga abierta acá. En este caso, pues como la que tenía abierta era la de audio, por eso se grabó en la carpeta de audio. Pero si yo hubiera estado, por ejemplo, ubicado en la carpeta de proyecto, en la principal, se me hubiera creado acá. Yo lo voy a poner en la carpeta material, por fuerita. Entonces voy a abrir la de audio, le doy a esto clic derecho, cortar, atrás, y aquí le doy clic derecho, pegar, y ya la tengo en la carpeta de material. Bueno, ahora voy a eliminar esta pista de subtítulos, clic derecho y eliminar pista. Vamos a hacerlo de la forma automática 1. La 1 va a ser a través de Premiere, la 2 es a través de un programa que ahorita te muestro cuál es. Entonces simplemente, como yo sé que las voces están en el audio 1, le voy a decir a Premiere, todavía estoy en la opción de caption, ¿cierto? Le voy a decir crear transcripción. El idioma, pues en este caso es español, busco el idioma, lo selecciono. Etiquetado del orador es por si hay dos oradores, pues él me dice cuando habla uno y cuando habla el otro, en este caso no, entonces no separar los oradores. Y análisis de audio, quiero que analice no la mezcla de todos los audios, sino lo que está en el audio 1, porque ahí es donde está la voz. Y una vez le doy transcribir y automáticamente, pues Premiere hace lo suyo. Y yo desde aquí, antes de crear los subtítulos, puedo revisar lo que él transcribió. Poco a poco la vida vuelve a la normalidad si hay esperanza. Este sí es con tilde en la I. Vamos a corregirlo y listo. Ahí quedó. Ahora, si yo doy clic en los puntos y le digo crear subtítulos, me aparece esta opción. Abro aquí y le digo, bueno, formato, subtítulos, estilo, ya tenemos un estilo que creamos que es el estilo sub. Entonces voy a ir una vez a darle ese estilo. Longitud máxima, o sea, cuántos caracteres por línea quiero o por subtítulo quiero que aparezcan. Hagámoslo bien cortico, que aparezcan máximo 10 caracteres. Porque la palabra con más caracteres es normalidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De hecho, esa es la palabra con... Voy a ponerle 11 caracteres porque el punto también es un carácter. Listo. Entonces ahí me va a aparecer la palabra normalidad solita. Ahorita te vas a dar cuenta. Duración, esto es lo que quiero que dure
el subtítulo en pantalla cuando sea un subtítulo que cambia rápido, pues lo mínimo que debe durar son 3 segundos. Y el espacio entre los subtítulos quiero que sea de 0 fotogramas, quiero que me aparezca 2 líneas o una línea. En este caso quiero que sea un solo renglón por subtítulos. Y le doy crear subtítulos y mira lo que hizo Premiere. Me hizo los subtítulos automáticamente. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Te das cuenta que normalidad aparece solito. Inclusive aquí, pues lo puso así, pero es porque, claro, no podía poner la normalidad porque ya sería serían más de 10 caracteres. Entonces uno puede jugar con eso, ¿cierto? Yo lo hice así solamente para que entendieras qué es lo que hace esa opción de los caracteres. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Listo. Eso es de la forma automática con Premiere. Voy a guardar Control S. Ahora, si no tienes esta opción, que seguramente no la tiene la versión que utilizas, vas a descargar un programa que es 100% gratuito. Dame un segundo, yo muevo esta pantalla para acá. Y se llama Subtitle Edit. Es este de acá. Y es muy fácil de usar. Simplemente lo abro. Y aquí debo arrojar el video al que le voy a aplicar los subtítulos. Para ello, pues tengo que crear el video. Entonces, este video, como nada más voy a utilizar el audio de la voz para crear los subtítulos, voy a exportarlo, pero sin tener estos efectos de sonidos. Esto es para mutearlos, ¿cierto? O sea, que solamente se oiga la voz. Poco a poco. Bueno, de una vez borremos esta pista de acá, eliminar pista. Bien. Y voy a crear rápidamente ese video. Entonces, archivo, exportar, medios. Démosle primero que todo secuencia práctica audio para saber que es de los subtítulos, para saber que es para los subtítulos, Vamos a poner ese video en material para práctica, pongámoslo aquí afuera, puede ser, no hay problema, guardar. Y démosle poquita resolución para que pues no exporte algo muy pesado para esto, porque esto es nada más para los subtítulos. Entonces lo que debo hacer es seleccionar la opción de CBR y poner esto, va a ponerlo con muy mala calidad, 1, porque es que igual nada más vamos a usar el audio y no el video como tal. Y ya lo otro lo puedo dejar así tal cual, chan, 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 le voy a dar exportar, dame un segundo, exportar. De pronto nos va a aparecer un error. Ah, bueno, no nos apareció. Ahorita te explico cuál es ese error, que es un error de toda la versión 2023 de Premiere y tiene una solución. Pero bueno, en este caso no apareció y ya te digo cuál es ese error. Vamos a ir al programa, vamos a dar clic en este monitor y eso lo que hace es decirnos qué video quieres abrir. El video que voy a abrir se encuentra en esta ubicación y es este. Listo. Mira que tiene como una calidad más o menos decente, pero lo que nos vamos a preocupar es por el audio. Vamos a transcribir eso, simplemente dando en video, audio to text, le escojo el idioma, en este caso o sea, español, este de acá, esta vara en inglés, y le doy generate. Y automáticamente él crea los subtítulos. Ya si yo quiero como organizarlos bien en el momento en que los dice, doy clic en estas cuadrículas y se me crean las ondas de audio por subtítulo. Entonces, por ejemplo, este poco a poco, si yo le doy doble clic, me ubico acá, vamos a darle play. Está bien ubicado. Está bien ubicado. Algunas veces no, entonces toca como mover esto aquí así, buscar que encaje con el audio, etcétera, etcétera. Pero en este caso vemos que hizo un buen trabajo. Entonces ya lo que voy a hacer es dar descargar el archivo SRT que es de subtítulos y lo voy a colocar, puede ser inclusive aquí mismo, allá afuera. Le doy guardar. Ya esto lo puedo cerrar. Y desde aquí le doy importar subtítulos desde un archivo. Lo selecciono y míralos acá. Le voy a dar de una vez el estilo que necesito y quiero que importe. Puedo decirle posición del cabezal de reproducción, o sea, que los coloque a partir de acá. No, porque entonces quedaría desincronizado. Código temporal de origen, sí, porque lo que hace es ponerlo de acuerdo al código temporal de origen. O inicio de la línea de tiempo, también, porque finalmente toda esta edición está al inicio de la línea de tiempo. Entonces puedo usar esta opción o esta opción. En este caso, pues para no complicarme la vida, utilizo esta opción. Aceptar y automáticamente los coloca y vemos que
Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Esa es la manera como yo agrego subtítulos también desde un programa externo. Ahora, ya para finalizar, lo que te iba a explicar del error es que si yo, por ejemplo, exporto un video y es un error de Premiere 2023, este video, voy a ponerle de una vez el audio y el audio. Vamos de una vez a exportar para terminar. Si yo exporto este video con las características para YouTube, son las siguientes. Damos archivo, exportar, medios. Quiero que se llame así, secuencia de práctica. Lo voy a ubicar aquí en material para práctica y que se llame así. Listo, lo voy a guardar. Esto está personalizado, pero es porque ya habíamos hecho una exportación. De una vez le voy a poner buena calidad, o sea, esta de acá. Me aseguro de que sea H264. Aquí en video le digo procesar a la máxima profundidad, usar calidad de procesamiento máxima, interpolación de tiempo. Quiero que sea flujo óptico, me gusta porque se ve un poco mejor el video. Esto es más como para al momento de visualizarlo, pero no va a hacer mucha diferencia. Lo puedes dejar por defecto así también. Lo voy a dejar aquí en flujo óptico. Aceleración de hardware para asegurarme de que esté exportando usando la tarjeta gráfica, que ahí es donde está el problema con la versión 2023. Cuando utilizamos aceleración de hardware y exportamos dentro de una carpeta que tenga tildes o ñes, es decir, que la carpeta tenga esos nombres donde va una tilde o una ñ, hay un error en la exportación. Te voy a demostrar. Eso usando el hardware. Si no, lo cambio a solo software y puedo exportar en cualquier carpeta y va a exportar normal. Pero pues la idea es hacerlo con la tarjeta gráfica que tiene ya mi computador. Entonces le doy ahí. Esto lo dejo así, sigo bajando. CBR y que sea 10 para que tenga una buena calidad. No es la más alta, pero tampoco es mala. Y sigo bajando. Me aseguro de que subtítulos esté habilitado porque el video tiene subtítulos. Algunas veces viene así. Entonces no, asegúrate que venga así. Y lo despliego porque yo tengo que decirle grabar subtítulos en video. Algunas veces no aparece así, sino que crea el archivo STR por aparte, SRT, perdón, por aparte, y no aparecen los subtítulos dentro del video, sino que es un archivo aparte. Y pues la gente a veces dice, ay, pero ¿por qué no me grabo los subtítulos? Porque tiene que decir grabar subtítulos en el video, o sea, que queden ahí incrustados. Entonces asegúrate de que esté así. Y listo, ya le voy a dar exportar, pero entonces yo sé que va a exportar y no va a presentar el error, porque si yo me meto a esta carpeta, vemos que la ubicación en toda la ruta no hay palabras con tildes ni ñes, pero entonces lo que yo voy a hacer es, voy a meterla aquí en imágenes. Ahora sí, en toda la ruta hay una carpeta que tiene una tilde y ese es un bug que tiene la versión 2023 de Premiere. Voy a guardar ahí el archivo y te vas a dar cuenta de que va a guardar mal, solo por esta bendita tilde. Entonces, el archivo sí puede tener tilde, o sea, el nombre del archivo puede tener tilde, pero si en la ruta donde se va a guardar hay alguna carpeta que tenga una tilde o una ñ, me va a dar problema. Voy a darle guardar y le voy a dar exportar. Mira el error. Me aparece este error y si yo me voy a esta ubicación, escritorio, práctica, imágenes. Mira que el video ni siquiera reproduce. O sea, lo abro, pero no reproduce. Entonces ya sabes que la solución a ese problema es que cuando le des archivo, exportar medios, te asegures de que esté en una ubicación que no tenga tilde, por ejemplo, pues aquí, ¿cierto? Y otra cosa, a ver, esto se le cambia el nombre, pongámoslo como es. Y otra cosa, eso solo sucede si estás exportando utilizando la tarjeta gráfica. Si no la estás utilizando, si es solo software, no te va a dar ningún problema. Entonces ya me aseguré de que no haya ñes ni tildes en la ruta, le doy guardar, le doy exportar y vemos que va a exportar sin ningún problema. Ahora, si yo me voy a la ubicación donde guardó, esta es la que estaba mal, vemos que no reproduce, me voy a esta que es la que está bien y este es el resultado final de nuestro video. Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad. Sí hay esperanza. Y así damos por terminada
nuestra masterclass. No sé si tienes Pregunta, dudas. Exactamente. Cuéntame. ¿qué tan, por ejemplo, me gustó bastante el proceso de audio, me parece muy interesante. O sea, digamos que yo en Premiere lo básico, o sea, si es que lo habré hecho, es simplemente modificar en el control de efectos de bajo volumen y aumentado. Ujú. Pero ahora, todo este nuevo, ¿cómo decirte? Todo este nuevo proceso, ¿cuánta diferencia hay de manejar estos audios en Premiere a un programa netamente de audio? ¿Cuánto es de Audition, por repente la ejemplo. diferencia? Claro, por ejemplo. La diferencia es grande si tienes un nivel profesional en ese programa de audio, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no soy muy profesional manejando Audition, que es como el otro programa de Adobe. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno hace ediciones de audio o retoques de audio en Premiere, casi que está utilizando Audition porque son funciones muy, yo diría que las mismas, solamente que migran de un programa a otro, así como cuando uno hace ediciones donde migra de Premiere a After Effects para hacer como cosas que si bien no se pueden hacer en Premiere, las puedo hacer en After más pulidas. Inclusive, por ejemplo, el efecto de estabilización de Premiere no es tan bueno como el de After. Entonces yo lo que hago es migrar mi Ah, proyecto a After y allá hago ese efecto. En Premiere, si tú haces retoques de audio, es como si estuvieras usando Audition, pero si quieres que sea más perfecto el resultado, lo que debes hacer es exportar en MP3, por ejemplo, ese audio, o pues si tienes ya los audios por aparte, trabajarlos directamente en temas de limpiarle ruido y todo eso en Audition y ya después exportarlos o migrarlos a Premiere y utilizarlos. Pero yo, como te digo, por experiencia sé que si el retoque de audio que vas a hacer es básico en el tema de ruido, reverberación, mejorarlo, etcétera, etcétera, desde Premiere te va a quedar muy bien. De hecho, es lo que más aconsejo para que no quede tan pesado el proyecto. Si ya tú sabes manejar muy bien el Audition, por ejemplo, yo una vez traté de hacer una corrección en Premiere de un ruido que tenía un audio y era imposible quitarle ese ruidito. Me tocó literalmente abrirlo en Audition, el video, para retocar únicamente ese pedazo del audio y ahí sí lo pude retocar. Y era como cuando uno utiliza en Photoshop la opción de rellenar según contenido. En audio hay una opción parecida que rellena el audio donde hay un error según pues, el resto de los audios. Y en Premiere no está esa función, solo está en Audition, o al menos hasta donde yo sé, ¿cierto? Entonces me tocó hacer algo muy ya avanzado a través de muchos tutoriales para poderlo entender en Audition, porque en Premiere no me lo permitió. Pero si es algo básico, puedes seguirlo haciendo en Premiere y te va a dar, yo diría que resultados excelentes o más que excelentes. buenísimo. Y una pregunta más, me acuerdo que cuando yo edité ese video de la chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, De Cat. Kat, perdón, yo suelo hacer las gráficas en Illustrator. Y de Illustrator lo pasaba a Premiere. Eso me di cuenta. ¿Y qué tan, por ejemplo, cómo decirte, Eficiente. qué tan eficiente es utilizar hacerlo en Illustrator a hacerlo en Premiere? Pues yo no lo veo eficiente, pero es más porque ya estoy acostumbrado a hacer todo en Premiere. Entonces, para mí sería un poco más complicado si tengo que editar un título, abrir el Illustrator, editarlo en Illustrator, luego migrarlo a Premiere. Para mí es un reproceso. Si ya lo puedo editar de una vez directamente en Premiere, lo hago en Premiere. Y ya hoy en día, Premiere tiene muchas funciones de los otros programas. De hecho, mira que te permite hacer figuras vectoriales, te permite ingresar texto, modificarle el contorno, la sombra. Premiere te entrega esas herramientas. Ya si quieres algo muy puntual que solamente se puede hacer en Illustrator, pues ahí sí, hacerlo en Illustrator. Pero yo soy más partidario de que si todo se puede hacer en el mismo programa, hacerlo de una vez ahí por temas de eficiencia. Y así no vas a tener el problema que de pronto me decías que tienes a la hora de tener un orden. Entonces ya no tendrías que tener archivos de Illustrator por aparte y archivos de Audition por aparte y todo eso se vuelve un montón de archivos que de pronto se pierden en las carpetas, sino que todo está en un solo archivo que es el proyecto de Premiere. Por eso creo que es más eficiente hacer todo desde que la herramienta lo permita en Premiere. Y cuando, ya aparte, claro, he visto las cosas de edición
que claro, el 2023 tiene cositas nuevas a comparación del 2022. ¿Cómo lo ves ahorita de repente de necesario tener el 2023? No es necesario, solamente las únicas cosas que cambian son, o al menos con las que yo más me familiarizo, que utilizo diariamente son la remezcla de audio o de música, que te diste cuenta que uno puede automáticamente remezclar la música de acuerdo a lo que dura el video. Esa es una función que trae. Los subtítulos automáticos, pues digamos que desde la versión 2022 viene con esa opción. Tú también lo puedes hacer, pero yo sé que la que estás utilizando no tiene instalado el paquete de idiomas, entonces te toca vincularlo directamente al sitio web de Adobe, y lo que pasa es que si no tienes una versión con licencia, sino que es craqueada o preactivada, pues no te va a permitir hacer transcripciones porque viene bloqueada precisamente por eso, por ser una versión sin licencia. Pero si tienes una versión con licencia, lo puedes hacer directamente en tu versión 2022 y no hay ningún problema. Pero la versión 2023 viene ya con el paquete de idioma instalado, o sea que es como si ya hubieran descargado todos los idiomas, o al menos los que trae pues esta versión, dentro del programa y no se vincula directamente a internet, entonces puedes hacer transcripciones, al menos con la versión que yo he encontrado, que ya viene con esos paquetes de idiomas. Posiblemente hayan otras versiones que no. En mi sitio web puedes encontrar la suite completa que trae todos los programas de Adobe y esa es la que trae el paquete instalado de los idiomas. O si nada más quieres el software de Premiere 2023 solito, también está para que solo descargues ese programa como tal, pero ese sí no viene con el paquete instalado de idiomas. Entonces, si quieres el paquete, debes descargar la versión que viene dentro de toda la suite. Esa es la cuestión. Ok, Juan David, muchísimas gracias de verdad por haberte tomado un tiempito de enseñarme más que nada cómo editas, porque obviamente cada Bueno. uno tiene distintas formas de edición.